nosotros vimos de backend, digamos, fue bastante fundamental. O sea, nosotros vimos patrones, paradigmas de programación, técnicas. Cuando Ujú. yo digo bastardeado, digo gente que viene y te dice, no, vos tenés que usar Rails. Olvídate de las técnicas, olvídate de todo. Vos tenés que comprar esto y usar y seguir el manual. ¿Entendés? Ujú. En el backend está un poco menos así porque digo, nada, o sea, los problemas que resolvés me imagino que son un poco más complicados. Pero la parte de frontend está hecha pelota. O sea, porque tenés miles de framework webs. eh, no está tan. A ver, también lo que es backend está muy estructurado porque es servidor web casi seguro. Entonces tenés cliente-servidor. Casi todas las llamadas son entra un request, vas a la base de datos, devolvés la respuesta. O sea, es mucho más Ujú. estructurado. Cuando estás hablando de frontend es tipo, puedes hacer lo que vos quieras. Puedes Claro, es hacer. medio que personal incluso, o sea, Mm, cada uno lo mete ahí como casi que como le pinta. tal cual. Entonces pasa esto, ¿ves? Este es de la semana pasada. No, el mes pasado. 13 de febrero. Dissatisfaction, frontend dissatisfaction. No lo leí, ¿no? Pero fue como que busqué titulares. ¿No? Este de el 4 de febrero. 5 razones por las que el frontend es tan difícil. Y la mayoría son gente llorando, ¿no? O sea, tipo, esto está mal diseñado, bla, bla, bla. Pero hay algunas cosas que tienen razón, tipo, ¿ves? Bueno, va, los usuarios pueden hacer lo que quieren cuando quieren. Esto es el loco llorando, ¿no? Porque está, o sea, programación orientada a eventos, o sea, es lo que te digo, ¿viste? En backend vos tenés, es más como lineal, tipo, te llega un request, respondes. En Claro. JavaScript tenés que responder a cualquier cosa que el usuario haga. La mayoría son cosas de, nada, que la gente llora, ¿ves? Ay, no me gustan las cosas asíncronas. Está bien. Pero algunas es verdad, tipo, en cuanto a las herramientas, porque hoy tenés, ¿cuántas herramientas tenés para hacer? React tiene 800 módulos, son todos oficiales y todos sirven para, tenés 100 que son para manejar estado, tenés 200 que son para, yo qué sé, compilar con cosas web, no sé qué. Digo, cosas mobile. Ahí va. Obito, permiso. ¿Sí? Gato. Eh, Coño, permiso. framework. ¿Qué más? Acá otra vez. Ah, este es el mismo de siempre. Ella lo vi varias veces. Frontend es demasiado complicado. Totalmente de acuerdo, no sé qué. Simple. ¿Ves? Acá está. Extraño los días cuando era simple HTML, CSS y JavaScript. Incluso no sé qué, y boom, y jQuery. Bootstrap, este igual, con Bootstrap ya. Bootstrap creo que voy a ver también. Está Sí. bueno Bootstrap. Sí, pero es de vuelta. O sea, sí, está bueno. O sea, como salida rápida está bueno. Ahora, si querés realmente aprender frontend, Bootstrap es el Rails del frontend, digamos. Es tipo, ¿Es no el qué, te. perdón? ¿Eh? El Rails. El Rails, Claro, te es escuché solo ahí. en Rails. Es tipo, no te gastes en aprender HTML, CSS. Poneme un Bootstrap y listo. Yo tengo, o sea, la gente que yo conozco que es más o menos emprendedora usa Bootstrap para todo. Se le ocurre una idea de una página web y mete Bootstrap y te arma una página web, ¿entendés? Claro. Claro. Sí, y la técnica que usa es control B, control Z, control C, control B, control Z. Entra en la página de Bootstrap, copia el código, lo pega, si no anda, control Z, y va y busca otra cosa. Ahí va. ¿Tá? Entonces yo después paso, o sea, si buscan tipo front-end is complicated, te salen mil de toda esa gente llorando así, diciendo, Claro, es que "Ah, debe ser eso, es demasiado personal, tipo, o sea, no sé, yo pongo OL en vez de UL y no, yo pongo UL en vez de OL y tal. claro, No, nunca hay un punto común ahí. sí, bueno, eso también. Por, Ahí por te, más de que haya unos, ¿cómo es que se les dice? Unos best practices, ¿no? En la vaina, la verdad. ¿Unos qué? Por más de que haya tipo unos best practices, no sé, tipo, tal, Ah, los best siempre, practices, sí, claro, claro. igual, Bueno, ahí siempre riña. tenés otro tema de Rails. Yo me he cruzado con gente que piensa que cosas como Rails es el futuro de la programación porque no tenés que.
A ver, lo que te da Rails está bueno y es una mierda también, porque vos decís, no tengo las libertades que tengo si no uso nada. Si yo abro una consola y empiezo a programar en JavaScript, o en Ruby, o en lo que sea, tengo Ujú. infinita libertad, pero tengo cero estructura. Y hay mucha Claro. gente, o sea, sobre todo la gente que son líderes técnicos o que son CTOs en empresas y cosas de esas, les encanta Mm. Rails. Porque, o sea, ellos ponen un proyecto, ponen Rails y después la gente es intercambiable ahí. O sea, vos sabes Rails, sí, ok, tomá. Entonces no tenés que explicarle la arquitectura del software, no tenés que explicarle cómo vos haces las cosas. Le decís, yo uso Rails y ese es como un lenguaje ahí interno que en el frontend Mm. no tenés. Porque tipo, en el backend, digo, si usas Ruby, usas Rails, a menos que seas medio hippie. Si usas Python, usas Django. De vuelta. ¿Para qué vos usas otra cosa que no sea Django? Y todo así, pero en el frontend tenés varios. Tenés Vue, tenés React, tenés Angular, tenés todo. Entonces es más como... Vos, empezamos acá, así no te hago perder, así no llegás a la otra, Charlie. Y vemos un cacho de acá. Sí, arrancó 8:30, pero dale, vamos a poquito esto. Entonces, justamente, arrancando por ahí, yo me remito a cosas de año 2009. Bueno, este artículo salió en el 2009. Y Progressive Enhancement es algo que se usaba en la época cuando vos tenías las máquinas que de repente cargabas una página y no te cargaba el JavaScript, o que todavía podías deshabilitar el JavaScript del Firefox. No sé si se acuerdan de esas épocas. Yo me las acuerdo porque fue cuando empecé yo a laburar. No, yo Para que seguro. tengo un guacho con auriculares acá que... ¡Ew! Estás gritando, hermano. Sacate los auriculares, papi. Bueno, entonces esto es una técnica es bastante vieja, de esa época, ¿no? De la época en la que alguna gente tenía deshabilitado JavaScript porque la seguridad y no sé qué. Y a veces, yo qué sé, alguna gente hasta te deshabilitaba CSS o tenías problemas de red y a veces no te cargaba el CSS. ¿Ah? Entonces, el Progressive Enhancement hoy también lo podés usar, digamos, como metodología de trabajo. Si bien ya no es útil como, digamos, como medida de contención para los errores, igual te sigue funcionando como medida de trabajo. Medio con lo que estábamos hablando recién. Como para que lo explico qué es. ¿No? Metodología de trabajo que se usaba antes para compensar por errores. Eh, no lo puse, pero lo que te dice esto es, vos tenés que ir construyendo la aplicación, vos tenés tres capas, ¿no? Cualquier página web tiene tres capas, tiene el HTML, arriba del HTML escribís el CSS y arriba de esos dos escribís el JavaScript. Todo lo que dice el enhancement, digamos, la mejora progresiva es arrancar por el HTML y asegúrate que la página, sin lo que viene después, funciona bien. ¿Tá? Cuando vos laburás en el HTML te enfocás en la semántica. ¿No? Después dice, bueno, después de que tenés el contenido preparado, fíjate el estilo. Le agregás el CSS. ¿Tá? Pero siempre pensando de, bueno, si el CSS no llega, la página igual se puede usar. Y después de que le agregaste el CSS, le agregás el JavaScript arriba. ¿Tá? Y de vuelta con la misma cabeza, ¿no? O sea, si el JavaScript no anda, la página igual funciona. Esa es la parte más complicada, porque vos imagínate vos querías hacer algo widget medio complicado y tenías que decir, ¿qué pasa acá si el JavaScript está desactivado? Entonces ahí tenés las tags como el NoScript y esas cosas que Google Analytics todavía lo usa, no sé por qué. Tipo que te da el script y aparte te da el NoScript, que era lo que hacen los browsers cuando vos no tenés JavaScript, te corrían eso. ¿Tá? Entonces esto lo que dice es, la metodología es, bueno, primero hago el HTML, después hago el CSS y arriba le agrego el JavaScript. ¿Tá? Contenido, semántica y SEO. ¿No? El primer paso para desarrollar es sitio web, crear contenido y darle significado usando las etiquetas HTML. El significado después lo interpretan los search engines, ¿no? Google, todos esos, para generar los resultados de búsqueda y otras cosas. Y acá puse la definición de semántica para tenerla fresca, ¿no? La semántica dice parte de la lingüística que estudia el significado de las expresiones lingüísticas. Entonces, el rol del HTML en el código, en el sitio web, es darle significado al texto, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos más claros, no, esto no. Los ejemplos más claros que usaban para explicar esto era, por ejemplo, imagínate que yo quiero hacer un diario y pongo, no sé, se murió Michael Jackson. Y acá abajo pongo el otro día, yo qué sé, sobredosis, el doctor le dio no sé qué.
¿Ah? Entonces, si yo veo esto, no veo diferencia entre el titular y el contenido, ¿no? Y en web tenemos mucho más cosas. No veo el titular, el contenido, no veo los links, no veo las imágenes. ¿Ah? Entonces el HTML sirve para eso, sirve para darle significado a las cosas. Entonces yo digo, bueno, esto es un párrafo y esto es el título. ¿Ah? Así. Y a eso es lo que le decimos semántica en el HTML, ¿no? O sea, yo tengo un montón de texto tirado en todos lados, o como estábamos hablando recién, la UL, la UL. Yo tengo una lista de cosas, yo pongo acá, yo qué sé, eh, las drogas que se mandó el pobre Michael fueron, ¿no? Pongo así un párrafo y lo que voy a hacer después es hacer una lista de cosas. Entonces pongo lista, está desordenada porque no importa en realidad el orden para esto no importa. Y acá empiezo a poner, ¿no? 1, 2, 3, escucha, ahí, ¿no? Que esto es muy diferente a que yo ponga 1, 2, 3, 4, ¿no? Los cosos fueron. Acá no tengo significado. Eh, Capaz que yo como persona puedo leer esto y decir, ah, bueno, entonces esta es la lista de cosas, pero por eso yo le agregué la parte de SEO. Una máquina no tiene manera de entender esto. ¿Tá? Que principalmente creo yo que el HTML lo inventaron para los buscadores, ¿no? Justamente para que los buscadores puedan funcionar. Eh, pero, es para eso lo que funciona. Hoy en día está bien poder hacer. No sé si hoy en día no sé si Google usa tanto eso. Creo que Google, hoy con todo lo del lenguaje natural y esas machine learning que tienen ahí, creo que igual si pones mal la semántica pueden entender bastante bien lo que es el contenido. Pueden diferenciar el título del texto y los links, etc. Vale, los links no, pero no es otra cosa. Entonces la primera capa es el contenido. Nosotros vamos a hacer, cuando estemos haciendo una página, vamos a hacer, bueno, acá está el header, esto es el logo, le vamos a poner el significado al logo, ¿no? Que en general le ponemos un link a la página principal. Después viene la navegación, ¿no? Vamos a usar el nav element, ¿no? Vamos a usar el elemento nav para decir, bueno, esto es una navegación. Después de repente tenés otro nav que le ponemos, yo qué sé, las opciones del usuario, ¿no? Y nos queda algo como GitHub, bueno, como acá, ¿no? Entonces acá voy poniendo la semántica, digamos, sobre el contenido. ¿No? Después viene la parte del estilo y puse box model acá. Eso, digamos, para cerrar, ¿no? Contenido. Primer paso, texto, lo que yo quiero poner que se vea, y el HTML para darle significado. Eso es lo que agarran los search engines y lo guardan. Aunque ahora tienen otras técnicas, ahora los locos sacan fotos de la página y se fijan cuánto tiempo demoran en cargar y eso también pesa en si apareces más arriba o más abajo. Principalmente los locos lo que precisan es la semántica, el contenido y los tags. ¿Va? Entonces una vez que tenés eso, pasás al CSS, ¿no? Entonces dice, cuando ya tenemos el CSS, vamos a darle forma agregando una hoja de estilo. ¿No? Cuando yo tengo el HTML, le agrego la hoja de estilo. Después vamos a ver, capaz que después cuando nos pongamos a hacer código de frontend, vemos cómo se hace todo esto, pero tipo para darles una idea general de lo que es. Entonces cuando el documento HTML se muestra en la pantalla, el navegador representa, esto es box model, representa cada elemento como una caja rectangular, ¿no? Si yo hago así, clic derecho, y me fijo, voy a ver que cada parte de cada elemento de acá es una caja rectangular. A esto es lo que se refieren con el box model. Todo es una caja. En el modelo de caja, todo es una caja. ¿No? Y yo después con CSS, podemos usar CSS para manipular el tamaño, la posición y las otras propiedades de la caja. ¿No? Yo tengo la caja, puedo cambiarle el borde a la caja, puedo cambiarle el fondo, puedo poner una imagen de fondo, puedo agrandarlo, achicarlo. ¿no? Y hay un montón de... CSS tiene un montón de maneras, pero siempre trabajando dentro de ese modelo de caja. Tengo una caja que tiene más cajas adentro y le puedo decir cómo ordenar las cajas adentro, le puedo decir el tamaño de las cajas, ¿no? Pero siempre, eso es el box model, digamos. Todo HTML, toda página HTML va a tener el HTML y cuando el browser la muestre, van a ser todos cajas. Y ahí vamos viendo que
más o menos se organizan como cajas, así, una caja con cajas adentro. Eh, esto es importante también. Hay algunas etiquetas HTML que no tienen semántica. ¿Tá? O sea, hay etiquetas HTML, lo que tenemos nosotros acá, tenemos el H1, tenemos el P, tenemos el UL, la LI, que todos significan algo. ¿Tá? Todos tienen significado. Una UL es una lista, una P es un párrafo. ¿Tá? Pero después tenemos otros como div, que los div no tienen contenido semántico. O sea, cuando el search engine ve un div, dice, no importa. Porque esto no significa nada. Div significa divisor. Para lo que nos sirve es que este div dentro del box model va a ser otra caja, ¿no? Entonces yo puedo manipular esa caja como yo quiera. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner, yo qué sé, no se me ocurre nada, pero si quiero poner cajas adentro de cajas por alguna razón y no quiero agregar más contenido, yo no puedo meter una UL afuera porque yo no estoy haciendo una lista de listas. Pero si quiero tener más cajas, puedo usar los divs. Los divs no tienen contenido semántico, entonces está bien si yo agrego 10 millones de divs, porque son para eso, son para el propósito de crear cajas para darle estilo a la página web. Acá dice, por ejemplo, si queremos mostrar un formulario en la pantalla, ¿no? Estos tienen, a ver si yo scrolleo para abajo me va a mandar un formulario. Vieron que hay unas páginas que vos empezás a scrollear y te aparece un coso enfrente de tu cara. Bueno, eso es un div que con CSS lo ponen adelante de tu cara y adentro del div hay un formulario. El formulario tiene contenido semántico, digamos, es un formulario. Cuando el browser o el buscador leen ese HTML y dicen, acá hay un formulario que el usuario puede poner algo. Y si quisieran hacer algo con eso, lo pueden hacer. Ahora, el div que lo muestra en el medio de la pantalla, eso no les importa. Entonces hay una combinación de caja con semántica. Eh, creo que el único que no tiene semántica es el div. Creo que el spam tampoco tiene. Spam creo que es uno para dentro del texto. Generic, inline container. O sea, spam también es otro elemento que podemos meter adentro del texto. Que no representa nada. No tiene. Does not inherently represent anything. No tiene contenido semántico. Es igual que el div, pero lo podemos poner adentro del texto. Y tiene unas propiedades diferentes también o sea, en realidad no rompe el texto. Si vos pusieras un div dentro de un texto, te rompería el flujo del texto. Si pones un spam, no. Pero esas son cosas que con la práctica se van viendo. Eso es lo que es de CSS, ¿no? Y de vuelta, estamos viendo muy por arriba, porque esto es todo más que nada práctica. O sea, hay que aprender el lenguaje de CSS, que también es bastante sencillo, y después es una colección de propiedades nomás. O sea, hay que tener el manual a la mano ahí siempre para decir, cómo le cambiaba el borde a una cajita. Lo que hay que saber, sí, lo que hay que siempre tener en la cabeza, que no puedes sacar del manual, es el box model. Todo es una caja. Y yo lo que hago es darle forma a cajas adentro de la página. Entonces tengo el contenido, sigo, ¿no? Con lo de progressing, lo del coso progresivo, ¿no? O sea, tengo el contenido, le puedo agregar, tengo el contenido semántico, ¿no? Lo que yo quiero expresar, digamos, con el coso, ¿no? El artículo, tengo el título, tengo los párrafos, tengo las imágenes, que es lo que hablaba Gaby recién. Hay imágenes que son contenido y hay imágenes que no. Ahí capaz que es donde puedes ver mejor la diferencia. Si vos tenés unas bolitas flotando en el aire que son adornos, eso no son contenido, no lo pones en el HTML, lo pones en el CSS. Y hay maneras de agregar cosas con el CSS. Y si queremos ir moviendo las cosas sin destruir el contenido, digamos, sin joder con la semántica del documento HTML, lo que hacemos es agregar divs y spans y le damos forma a esos divs y spans. Y después comportamiento y todo lo demás. Después de que tenemos esa página que se ve bien, ¿no? Por ejemplo, ¿la cerré? No, acá está. Esta página acá yo no, por lo pronto no veo ningún HTML, digo, ningún JavaScript así a la vista, digamos. Cuando tengamos el HTML y CSS, la página se va a ver más o menos así, ¿no? Con el contenido, tiene contenido sobre el autor, no sé qué, tiene el colorcito, tiene el hover acá, ¿cómo es? El outline el bordecito con puntitos, todo esto es HTML y CSS, incluso estas animaciones. Ahora, después cuando yo le agrego, se lo fue Charlie, son 8:30, Charlie, sí, se fue.
Eh, Cuando yo le agrego el JavaScript arriba, ya ahí ya se va todo medio al cuerno, ¿no? Porque, y acá traté de ponerlo de la manera más coloquial posible, ¿no? Sobre el sitio estático vamos a aplicar JavaScript para darle funcionalidad. La funcionalidad puede ser, para empezar, JavaScript tiene acceso a todo, esto me faltó acá, a través del DOM. El DOM es como la API del elemento del documento HTML. JavaScript tiene acceso al DOM, que a través del DOM puede hacer lo que quiera. Puede cambiar el contenido, puede cambiar los tags, puede cambiar las propiedades de los tags, le puede cambiar el CSS, le puede cambiar absolutamente todo. ¿Ah? Entonces, cuando vos ponés JavaScript, ya es más una cuestión de perspectiva, ¿no? Ahora pongo, se le dice maquetar a cuando desarrollamos sitios estáticos. En general, cuando nosotros hablamos de maquetar un sitio, lo que estamos hablando es del HTML, CSS, de hacer tipo la maquetita. Capaz que alguna gente también se refiere al diseño y esas cosas, pero, o sea, más que nada el HTML y CSS. Cuando vos tenés un diseñador que maqueta, es un diseñador que diseña y también te hace el código. ¿Ah? Le vamos a llamar así cuando la cantidad de JavaScript no es suficiente para llamar a una aplicación o cuando el propósito del sitio web es solo comunicar. ¿No? Si estoy haciendo un sitio web como este, esto no es una aplicación web, digamos. Esto puedo decir que lo maquetaron. Hicieron HTML, CSS y quedó así. Capaz que tiene algún JavaScript, pero no es mucho. Y si es mucho, no importa porque sigue siendo para una página web, no es una aplicación web esto. ¿Tá? Y cuando el sitio web funciona como interfaz gráfica para un programa más complejo, lo vamos a llamar desarrollo web. O sea, si yo estuviera haciendo algo como, yo qué sé, esta aplicación de presentación, ¿no? Como el Google el Docs, esto sí cumple un propósito. Esto es una aplicación, le voy a decir desarrollo web. Pero esa es una diferencia de lenguaje ahí, digamos, cómo le decimos a cada cosa, cómo es el lenguaje hoy en día. Capaz que eso cambia después. Capaz que nadie le dice maquetación ya, yo qué sé. Se nos fue el Charlie y no nos puede hacer preguntas, pero quedó. ¿Tenés alguna? ¿Quedó claro ahí la metodología, digamos? Sí, bien, bastante claro, sí. Ah. Bien. Ahora viene esto de Atomic Design. Viste que yo en las tres, digamos, en las tres slides que armé, las diapositivas que armé, siempre lo hice. Siempre di paradigmas y metodologías. Acá creo que lo puse al revés, porque creo que cuando dimos funcional, hablé del paradigma funcional, ¿no? Que es ese conjunto de conceptos que se usan cuando haces algo. Y después la metodología, que hablé ¿de qué hablé? De los patrones y el desarrollo de los casos de uso y todo eso. Acá lo metí medio al revés. ¿Ah? Atomic Design es el paradigma y el Progressing Enhancement es como la metodología de trabajo. Ahí va. Ahí mezclé un cachito. Pero siempre en cuestión de... Estos son los conceptos, la idea es entender los conceptos y después cómo los usamos. Entonces paradigma, metodología. ¿No? Y Atomic Design, entonces ahora saltamos, digamos, ya entendemos cómo, si tuviéramos que armar una página web, ¿no? Si a mí me mandan esto tipo diseño, me mandan no sé, un PNG o un archivo Photoshop o un Figma con esto, digamos, yo ya sé qué metodología tengo que usar para desarrollarlo, ¿no? Hago el HTML, ¿no? Hago el header, pongo el logo, pongo los cosas, ya la metodología ya la tengo. Lo que voy a hacer ahora es hablar del paradigma, que está, capaz que es lo que decía, capaz que estaba bueno empezar del paradigma primero, pero está. Pasa que esto es un cacho más abstracto también, no es 100% relacionado con web. El Atomic Design vos lo puedes usar con cualquier interfaz en realidad. ¿No? Porque lo que dice, mira, dice, es un paradigma de diseño y desarrollo, sacar el web, en el que creamos elementos individuales, átomos, y los vamos combinando en estructuras más complejas hasta llegar a templates. Templates son la parte más compleja, ¿no? Un template es, por ejemplo, si yo tengo un blog, todos mis artículos del blog usan la misma template. O sea, todos se ven igual, lo que cambia es el contenido. Entonces, ahora vamos a ir viendo. Nos ayuda a pensar en componentes reutilizables y a mantener la coherencia entre los elementos de un sistema de diseño. Ahora vamos a ver por qué. Esta cosa está buena, que está bueno para
el loco lo puso acá al arranque y a mí me gustó, es esto, ¿no? No estamos diseñando páginas, sino que estamos diseñando sistemas de componentes. Que eso está bueno tener esa perspectiva. Vos decís, bueno, en una página como esta, si vos lo haces sin estructura, decís, bueno, pongo todo así muy bien y tal. Pero si lo ves como un conjunto de componentes, puedes decir, bueno, acá tengo el header, ¿no? Acá tengo el logo, que el logo es algo que yo voy a repetir en varios lados. Acá tengo una navegación, que también la voy a repetir en varios lados, ¿no? Independientemente de esto de trabajo también. No está. Bueno, independientemente del contenido, yo puedo reusar el coso de búsqueda, ¿no? Un título, todo eso si lo veo como componentes reutilizables, es otra manera de laburar. ¿Ah? Y los tipos de átomos que propone el paradigma este son los átomos, ¿tá? Que es lo más chiquito, digamos. Los átomos están hechos de nada, de átomos, son la parte más de más bajo nivel. Moléculas, que son las cosas que están hechas de átomos, digamos, que tienen como un nivel más arriba de complejidad. ¿Tá? Esto lo vamos a ver, yo puse un diagramita ahí que está bueno entenderlo. Pero por ejemplo, las moléculas, cuando vos juntás átomos bajo la terminología es medio chota también, no me gusta de átomos y moléculas, ¿verdad? Vamos a usar eso. Digamos, nada, vamos a seguir. ¿Tá? Entonces átomos, moléculas, organismos, que son los conjuntos de moléculas. Cuando vos juntás muchas moléculas juntas, tenés un organismo. Y los templates son lo que estábamos hablando recién. ¿Tá? Y las páginas ya son las templates concretas. Si yo tengo 10 posts en un blog, tengo una template para cada, o sea, la misma template se aplica en todos los posts, pero las páginas, pero tengo 10 páginas, porque tengo una página por cada post. La página es template más contenido, reemplazo de contenido. Entonces está, como hicimos ahora con todos los otros paradigmas, repasamos los conceptos, ¿no? Entonces el primer concepto son los átomos, ¿tá? Que son elementos simples que forman todos los otros elementos del sistema de diseño. ¿Tá? Y el loco pone acá, yo le copié acá descaradamente este pibe. Acá está la estructura, ¿no? Átomos, moléculas, organismos, template pages. Y el loco lo que dice es, el átomo es la parte más chiquita. Entonces puede ser desde un input, ¿no? Desde una etiqueta, un input, un botón. Yo voy a tener en mi sistema de diseño, digamos, voy a tener todas esas cosas bien a bajo nivel, digamos. Si yo quiero poner un párrafo, lo voy a poner de esta manera. El párrafo no está compuesto por nada, por eso es un átomo. Capaz que después puedo juntar 2 párrafos, o 2 o 3 párrafos, o n cantidad de párrafos y armar, yo qué sé, una molécula que sea el contenido del blog. ¿Ah? Pero el átomo es la parte de más abajo. No está compuesto por nada, es sencillo. ¿Ah? Y estos son los 3 ejemplos que nos dan ahí en la guía. ¿Ah? Después las moléculas ya son cuando combinamos átomos, ¿no? Una molécula puede estar compuesta de uno o más átomos, perdón, 2 o más átomos, y la podemos encontrar más de una vez en el mismo template, ¿no? Y acá el ejemplo de molécula es el ejemplo anterior, pero combinado, ¿no? Entonces yo tengo la etiqueta, tengo el input y tengo el botón. Cuando yo los combino tengo la búsqueda, digamos. ¿Tá? Tengo un formulario de búsqueda. ¿Tá? Eso es una molécula. Estoy mezclando los 3 átomos, digamos. ¿Tá? Después vienen organismos. Los organismos son cuando combinamos moléculas. En general nos vamos a encontrar con más de una instancia de un organismo por template, pero sí vamos a encontrar más... claro, no vamos a encontrar más de un organismo por template, porque por ejemplo un organismo ya es el header, ¿no? Como tiene acá el ejemplo. Yo mezclo, tengo 3 moléculas, por ejemplo una es el logo, la otra es la navegación y el formulario de búsqueda. Yo las combino y pongo el header. Y lo que dice acá es que en general yo no tengo más de un header por página. O sea, acá está este organismo, digamos, esto entero acá sería un organismo y yo lo encuentro una vez nomás en la página. No lo encuentro más. Las moléculas sí, digamos, si yo tengo, no sé, ¿dónde podría encontrar uno acá? Yo qué sé, si yo llamara a las secciones, ¿no? Un título más X cantidad de párrafos, lo llamara una molécula, yo lo tengo repetido varias veces. Acá tengo una, después cuando llegue al siguiente título voy a tener otra y todo así. Entonces moléculas yo las puedo encontrar varias veces, ya los organismos ya son cosas más grandes.
Y acá vamos bajando, ¿no? También de lo abstracto a lo concreto. Cuanto más arriba de nivel estamos, menos reutilizable es porque ya es más concreto. O sea, el header es el header. Ahora, un input puede ser parte del search, puede ser parte del formulario de registro, puede ser mil cosas. Amy, allí. Ahora dame un segundito. Amy, atendeme al muchacho ahí. Ahí está. ¿Ves? Bueno, no. Y después el último son las templates, que acá sí, o sea, incluso en una página web entera voy a tener una. Las templates no las reuso nunca, ¿no? Porque un template ya es esto. O sea, las templates se reusan por artículo, pero no se reusan dentro de otras templates. Y es como ya, digamos, el nivel más alto. ¿No? Entonces, en definitiva, nosotros vamos a tener una cosa así, ¿no? O sea, cuando tengamos una interfaz de usuario, lo que vamos a tener es una serie de templates, supongámonos, yo qué sé, la página de login con el dashboard, ¿no? La página principal donde yo veo todo, con la página de mi perfil. Tengo esas tres templates, ¿tá? Que esas tres templates usan diferentes organismos, ¿no? Si un organismo es el header y el footer de la página, ¿no? En la parte de arriba y abajo, mis tres templates, capaz que la de login no, porque capaz que la de login quiero mostrar un formulario solo ahí, que no tenga más nada, pero capaz que las otras las dos tienen el mismo header, entonces ahí estoy reutilizando un organismo, bueno, ¿ah? Y después la misma lógica con las moléculas y los átomos. Capaz que tengo un formulario de búsqueda que lo pongo arriba y abajo. O capaz que tengo, no sé, un botón de login que lo pongo en todas las páginas en distintos lugares para que, ¿no? Porque el usuario siempre que vaya navegando la página siempre tenga un botón como le dicen, un call to action ahí para tocar si en algún momento decide tocarlo. Entonces la molécula ya la veo más. Y los átomos están en todas partes, digamos. Si yo tengo un texto, si yo tengo un párrafo, eso es un átomo, eso tiene un estilo. Puedo hacer diferencias entre los párrafos, por ejemplo, si yo qué sé, si es un párrafo de texto, o es un párrafo, o es un P en una etiqueta en algún lado, puedo hacer esa diferencia, pero ya después los P los tengo en todas partes. Entonces, y lo otro importante a ver acá es que es un árbol, ¿no? No es un grafo, digamos, todas las flechas van hacia el mismo lugar. Las templates no se llaman entre ellas, los organismos no se llaman entre ellos, las moléculas no se llaman entre ellas, y los átomos no se llaman entre ellos. Si yo mezclara dos átomos, tengo una molécula, entonces ahí ya es toda digamos, la dirección de las relaciones es toda desde el template al átomo. No para atrás. ¿No? O sea que la interfaz de usuario termina siendo un árbol de componentes. A ver, la arquitectura de una aplicación termina siendo un árbol de componentes que ubicamos en las diferentes categorías que nos propone el Atomic Design, ¿no? Así. Acá hay otra parte importante que es, si bien un template es un template y un organismo es un organismo y todo así, en los frameworks de hoy, si tenemos React o Vue o alguna cosa de esa, todos estos van a ser componentes. ¿Ah? El componente va a ser como el ladrillo con el que vamos a construir la aplicación. Son como las clases o las funciones en el backend, digamos. Si estuviéramos haciendo en un lenguaje de programación, podemos tener distintas categorías, pero son todas objetos, digamos. ¿No? Acá dice, cada framework nos va a dar maneras distintas de crear componentes. Tratamos de desacoplar los componentes de los canales de comunicación para usar más de un framework. Eso no sé por qué lo puse. Eso es lo más complicado. Si nosotros quisiéramos usar más de un framework, eso lo vemos después. No tiene sentido, no sé por qué lo puse. Entonces acá, eso es Atomic Design, ¿no? O sea, lo único que nos propone es esa manera de ver el frontend, de verlo en esta estructura de árbol de componentes, con los distintos tipos con las 4 categorías. Y lo próximo que viene acá ya es más de organización, de arquitectura. Cómo vamos a organizar los elementos que nosotros tenemos en la app del frontend para armar la aplicación. ¿Cómo vamos acá con el Atomic Design? ¿Todo bien? Quedó más o menos claro, no es muy complicado, ¿no?
¿Qué preguntas alguna Sí, otra no, vez? pero no, bastante claro, sí. Ah. Aparte, está bien, esto está hecho no por faltar respeto a nadie, pero está hecho para diseñadores. O sea, no es el Sí, nivel de no, claro. complejidad que un programador maneja. Así que era. Y después ya yendo más a esto que teníamos nosotros acá, ¿no? Más yendo al mapita nuestra de aplicación, estas tres capas, ¿no? Esta es la capa que vimos recién, que es esto, el árbol de componentes, nuestra interfaz de usuario, o sea, esta capa de acá, vamos a tener ese árbol de componentes, ¿no? Vamos a tener, yo qué sé, toda la página entera y dentro vamos a tener distintos organismos, ¿tá? Y todo así, con la misma organización que dice eso de Atomic Design. La siguiente parte de acá es esta capa, la capa de HTTP, ¿tá? Y la otra es esta. En la capa de data, digamos, la capa donde vamos a tener los datos, lo que vamos a hacer en la capa de datos, vamos a hacer adaptadores. ¿No? El patrón adapter, como dice acá, ¿no? El patrón adapter nos permite cambiar la firma de una función por otra más conveniente. En este caso no es la firma de la función, es una interfaz que nosotros tenemos. O sea, nosotros tenemos una interfaz HTTP que tenemos que hacer un request HTTP con ciertas características. Lo que vamos a hacer nosotros es esa misma interfaz la vamos a decorar. El patrón adapter también es el adapter pattern también se le dice decorator o wrapper. También conocido como wrapper, wrap de encerrar, ¿no? De envolver, o decorator pattern, ¿no? O sea, es un objeto, cuando yo tengo un adaptador, es un objeto que encierra a otro objeto, ¿no? Como que envuelve a otro objeto, y lo que hace es te ofrece otra manera de llamar a ese objeto. Te dice, bueno, esta interfaz no te gusta, yo la encierro y te doy una interfaz que sí te guste. Pero en definitiva vos estás llamando al que yo tengo adentro, ¿no? Y acá está el diagrama, ¿no? Entonces yo tengo un cliente que llama a un target, lo que sea, que es un adaptador. Entonces, cuando vos llamas al adaptador, el adaptador llama al adaptado, digamos. ¿Ah? En el caso nuestro de acá, el adaptado va a ser el adaptador va a ser una función que va a recibir la URL, los parámetros, todo como si estuviéramos haciendo una llamada HTTP, y el adaptado va a ser la interfaz posta de la API, que es la llamada posta HTTP. O sea, como no queremos hacer una llamada HTTP, lo encerramos en una función que nos va a servir de adaptador. Esto va a terminar así, vamos a tener, como estábamos haciendo la otra vez, vamos a tener un montón de URLs que nosotros podemos llamar para pegarle al servidor, que van a estar encerradas en funciones. Entonces, básicamente lo que voy a terminar es una cantidad de funciones que lo que hacen es transformar la llamada de la función en una llamada HTTP. Es bastante sencillo. A ver, para la capa de datos vamos a usar adaptadores que nos van a permitir interactuar con la interfaz HTTP de la API usando JavaScript, ¿no? En vez de llamar a la API HTTP, llamamos a JavaScript. Y esto ya lo leí. Entonces, en esta capa de acá lo que vamos a tener es un montón de funciones que son, digamos, no son réplicas, pero son clientes de las funciones que están en el servidor. Entonces son adaptadores. Van a ser como la interfaz del servidor, del API del servidor, pero en la web. Vamos llamando a esas funciones, va a ser como estar llamando al servidor. Y esta última es la del medio. Casos de uso web. Los casos de uso de aplicación web van a funcionar como mediadores entre la API y los componentes de la UI. Patrón, Model View Controller. No sé si lo puse acá. No está representado completamente en el modelo, pero podemos pensar pensar en el componente como la view, el caso de uso es el controller y el modelo es acá. No, vamos a tener esto así. Acá, nada, el caso de uso también va a ser como una capa más del adaptador. O
O sea, yo tenía ¿qué función teníamos la otra vez? Teníamos la función de logout, ¿no? Yo tengo la función de eliminar sesión. Entonces voy a tener un adaptador de API que lo que hace es hacer ella llamada HTTP, pero también voy a tener el caso de uso, ¿no? Que el caso de uso también se va a llamar quitar, ¿cómo era? Quitar sesión. Va a tener la misma interfaz que el caso de uso en el backend, pero lo voy a tener en el browser o en el... Porque esto también sirve para mobile, por ejemplo. Si estuviéramos haciendo una aplicación de Android, yo qué sé, podríamos usar la misma, si bien ¿no? Es distinto porque tenés que programar con Java, con otros lenguajes raros, la arquitectura podría ser la misma. ¿Ah? Y MVC, ¿cómo funciona? A ver si yo había abierto acá. Sí, Mobile Controller. MVC funciona una cosa así. Vos tenés views, que es lo que el usuario ve, ¿no? Este diagrama está bueno. El usuario ve la vista, ¿no? Cuando yo veo la interfaz, estoy viendo una vista. O más de una vista. Acá estoy viendo más de una vista, ¿no? Que, como pongo yo acá, mis componentes son las views. Entonces, yo acá tengo más de una vista, ¿no? Tengo esta navegación, es una vista. Esta navegación es otra vista diferente. Y al mismo tiempo son componentes. Si esto estuviera hecho con React, esto sería un componente React, esto sería otro componente React. ¿No? Entonces, el usuario ve la vista. Cuando toca el botón, lo que hace el botón es notificar a la controladora. La controladora es la que se va a encargar de resolver todo el input del usuario. Yo toco un botón, lo que estoy haciendo es llamando un método a una controladora o una función. Entonces esa controladora sabe lo que hacer cuando el usuario hace algo, ¿no? Acá dice, usuario usa la controladora. ¿Ah? Entonces yo toco un botón y eso lo que está haciendo es llamar a un método a una controladora. Con todos los parámetros que precise, ¿no? Eso se va a hacer en el caso de si fuera un, no sé, Vue o React. El evento de tocar el botón lo maneja el componente, pero ahí nosotros le decimos, bueno, andá y llamá al controller que se encarga de manejar este botón. ¿Ah? Y lo que hace la controladora es el modelo. En este caso el modelo va a ser, el modelo en MVC, digamos, propiamente dicho, lo que hace es mantener el estado de la aplicación. Si yo tuviera, por ejemplo, si yo estuviera logueado acá, esa información estaría guardada en el modelo, ¿ah? Y después el modelo actualizaría la vista para que esto, por ejemplo, no dijera login. Como ya estoy logueado, cambiaría la vista. Entonces el controller, por ejemplo, vamos a pensarlo al revés. Si yo tuviera el botón de logout acá, yo cliqueo logout, ese evento lo maneja, lo recibe una controladora que dice, mirá, el usuario quiere terminar con la sesión. Entonces esa controladora va y manipula el modelo. Dice, bueno, en el caso nuestro el modelo va a ser las funciones del API, ¿no? Los casos de uso del API. Entonces dice, bueno, vamos, para quitar la sesión, bueno, vamos a llamar a la función quitar sesión. ¿Ah? Y después el modelo, que es nuestro caso de uso, actualiza la vista. ¿Ah? En el caso de esta manera de hacerlo, cada componente va a estar escuchando eventos de una fuente de eventos, digamos. Va a haber un lugar donde es un patrón observer esto, ¿no? O sea, va a haber algo que notifica y otro que es notificado. Entonces el componente es cuando yo inicializo el componente, ¿no? Cuando yo inicializo la página, inicializo el componente, ese componente va a llamar a la fuente de eventos, ¿no? que ya va a estar inicializada, lo primero que inicializamos, sí, o sea, tiene que estar. El componente empieza, dice, ok, estoy, y lo que hace es suscribirse a los eventos. Es decir, bueno, por ejemplo acá, ¿no? Estamos hablando de este botón. Esta navegación se va a suscribir al evento de login. Cuando el usuario se loguee, avísame. ¿Ah? Entonces después, cuando yo ejecuto el caso de uso de loguearme, el caso de uso, que es el controller, le avisa a la fuente de eventos y el evento sale. Entonces cuando sale el evento, todos los componentes que están escuchando ese evento van a reaccionar. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera esperando que el usuario se loguee para cambiar la navegación, dice, ahí me llega el evento y dice, mira, el usuario se logueó. Pumba, cambié todo. ¿Ah? Todos los componentes en MVC son como observers del modelo.
Entonces, a medida que el modelo va cambiando, a medida que la información que está por abajo de la aplicación va cambiando, eh, las vistas van actualizándose. O sea, si ahora sé que el usuario está logueado, muestro que lindo el usuario logueado ahí. Si ahora tengo información, yo que sé, tengo una lista, muestro lista vacía. De repente, pumba, llega un evento que me dice, oh, mirá que conseguí esta información, tú lleno todo, lleno la lista con esa información. ¿No? Es como que están siempre vivos ahí y, y la información le va llegando por esos eventos. ¿No? Y nada, capaz que ahora en la práctica lo vemos mejor, pero ¿cómo estamos acá? Esta parte de MVC ya tenías una idea más o menos, o Sí, lo había visto en cursos, ese patrón, y lo implementaba ahí con JavaScript y todo, estaba ahí va. bastante bien. Sí, viste Ahí me que quedó claro el concepto igual, o sea, mm, por lo que tengo entendido, se puede aplicar después de distintas formas, ¿no? claro, sí, sobre todo MVC, si yo busco MVC Framework, los frameworks de hoy en día no son MVC. Digamos, si este ASP.NET MVC no es, porque hay muchas críticas. La gente de tipo Rails, cosas como Rails, eh, salen diciendo que es MVC, pero en realidad no es MVC. Porque para tener MVC vos tenés que tener el patrón observer. Todo lo que pasa es que ahí es un poquito diferente. ¿Me entendés? Porque El patrón observer, ¿a qué te referís? a esta conexión entre el modelo y la vista. Ok. Lo que hace Rails es decir, ok, el servidor web es el controller. Vos mandás un request, yo lo manejo. Yo actualizo la base de datos, que es básicamente el modelo de ellos. ¿No? Tienen unas clases ahí de model, pero básicamente la base de datos. El tema es que ahí se desconecta, porque la base de datos no puede notificar al modelo. Entonces no tenés esa relación 1 a n que tenés entre el modelo y la vista. Digo porque capaz que si lo viste en un framework tipo Rails o alguno, o Laravel o alguno así, que dicen que son MVC, pero en realidad no son tan MVC. No es realmente eso. Es más descentralizado el MVC. Es como que todas las vistas cualquier vista puede suscribirse a cualquier evento. Claro. Entonces, vos podés trabajar, ¿eh? No, que en el caso este era todo con JavaScript Mm, y obviamente HTML y CSS un poco, pero claro, estaba más orientado ahí a JavaScript plano. ahí va. Está notable. Sí. Igual como que después no lo implementé nunca más y me quedó claro el concepto, pero no me acuerdo muy bien cómo implementarlo bien, el tema de control y todo eso. Está. Eso Pero capaz que lo hacemos. eso, Capaz que lo hacemos mañana. Yo a ver. cambié acá, mirá, cambié. Porque a medida que vamos avanzando, yo voy cambiando lo que les dije que íbamos a hacer. Entonces saqué. Sí, le cambié. Como esta presentación ahí estoy viendo y esto quedó bastante bien, bajo mi propio. Yo creo que me quedó bien. Lo cambié de desarrollar el coso a tipo más explicación de frontend. Pero eso es todo, digamos, lo Qué que, bien. lo que quería explicar de frontend. Así ahora nos podemos. Es como siempre, ¿viste? O sea, tiro el paradigma, es tipo, bueno, estos son los conceptos que vamos a manejar, tiro la metodología, lo vamos a hacer de esta manera, eh, el modelo, ¿no? La arquitectura, y con esas tres cosas, tipo, vamos y hacemos code. Y estaba Bien, frontend un bien. poquito. Capaz que lo que vamos a hacer ahora es lo que yo ayer me quedé un cachito más y terminé. ¿Vos estabas ayer? No, yo no estaba. ¿Quién estaba ayer? Llegaste al final. Eh, yo llegué medio así, acá al final, la última hora, 40 minutos. El Charlie entró un ratito también, estuvo re poco. Y después estaban Martín y Juan, Estaba. que yo creo que estuvieron toda toda la clase. Vamos a ver de vuelta entonces. Empezamos de cero con esto. No, ayer la cagué un cacho porque nada, me olvidé de un par de cosas y cuando me puse a hacer el código me di cuenta que me faltaban un par de funciones ahí.
Entonces capaz que vamos a hacerlo de vuelta y ya les queda ahí en YouTube para que lo vean después. Claro, a vos lo que te faltaban eran las funciones unitarias. Me faltaban, O, sí, me faltaban unas funciones de base de datos, me faltaban unas funciones de esta capa, ahí va. pero también me faltaban nada de herramientas, tipo, mira, ahora tengo una función, acá tengo el test, este es el test de integración, ¿no? Es este tipo de, este test, Sí. que levanta el servidor web junto con todas las porquerías que tiene atrás y le tira request. Pero claro, ahora yo no tenía esta función request, ahora la hice y la tengo acá. Son 25 líneas de código que no las tenía, ¿entendés? Entonces me lo puse a hacer y me puse a repetir la misma línea de código y dije, pa, me falta esto, qué boludo. Pero está, ahora lo tengo. Y ya hice las funciones de Mongo también. Lo mandé en un pull request, creo. Opa. Este es el pull request. Pero capaz que podemos ver un cachito cómo hice el test de integración. Que no es la gran cosa tampoco, ¿no? Este era para el caso de uso de la otra vez, o este es otro. Es el mismo caso de uso, sí. Es el de Ahí logout. va. Ahí va. ¿Está? A ver. Este. Como ambiente puede salir mi cuenta. Esto ya lo habíamos hecho, lo hicimos la otra vez cuando hicimos el use case. Ayer sí lo que hicimos fue ordenar un cachito las carpetas. Entonces metimos en la carpeta app, metimos todo lo que es de acá, todo lo que desde reglas de coso. En la carpeta Mongo metimos esto, son todas las queries, ¿no? Borrar sesión, encontrar admin, encontrar sesión, todo así. HTTP tiene la parte de esto. Y spec tiene los tests de integración. O sea, los tests que van de afuera para adentro. Estos tests. Estos tests de acá. Capaz que ahora podemos meter todo en una carpeta API y dejar esto así. Pero está, déjame que te muestro cómo es el test de integración. Dale. ¿Por dónde empieza? Está, primero, describe, ¿no? Como siempre. Remove admin session, que es el caso de uso. Request. Este es el helper, ¿no? El que hace una request, que funciona así, ¿no? Le paso el puerto, el path de la URL y el cuerpo de la request, ¿no? Que esto termina siendo el payload adentro del caso de uso, ¿no? Si te acordás de... Sí, el helper es el que le pega, el que tira el HTTP request, como quien dice. Ahí está. Ahí va. Que lo único que hace, lo hice para no tener que poner esto 1000 veces, ¿no? O sea, es una función que hace un request HTTP, básicamente. No tiene más ciencia. Y acá, cuando le pasamos el body, ahora llegamos a eso. Entonces, esta función request es esa que hace la llamada. ¿Ah? Después hago un puerto, en este puerto donde voy a levantar el servidor para probar, ¿no? Porque en este test en el test de integración lo que voy a hacer es levantar el servidor posta, ¿no? Levantar el servidor como lo levantaría cuando estoy en producción, con algunas excepciones, y tirar el request para ver si hace lo que tiene que hacer. O sea, lo levanto como si estuviera en producción, pero con la base de datos trucha, le tiro bombas y a ver si aguanta. Entonces tengo el puerto, que es el puerto donde lo voy a levantar para testear, que puede ser cualquier número, menos lo que no anda, que está en Duo, yo que sé. Server, acá me guardo el servidor web, la conexión de la base de datos me la guardo acá y después tengo una sesión de usuario, ¿no? Porque el caso de uso que estoy probando es para borrar la sesión. Entonces la precondición es tener la sesión. La otra precondición es que tengo que tener el server levantado, porque es lo que quiero hacer, pegarle al servidor. Entonces acá tengo otra función, que este no es un helper, sino que es ya esta misma función. Esta misma función vamos a usar en producción cuando vayamos a levantar el servidor. Lo que hace esta función es agarra todas las dependencias, ¿no? Las pone en un objeto. No sé si te acordás cómo hicimos el test del caso de uso. ¿Te acordás que usábamos inyección de dependencias? Que las dependencias venían de afuera.
por parámetro. Sí. Ah. Entonces esto arma, digamos, acaba de armar un parámetro gigante con todas las funciones que precisa todo el sistema. ¿Ah? Y después tiene un Ah, mapeo. ¿Eh? no, o sea, ese deps son las dependencias, ahí definimos las dependencias que vamos a inyectar. Claro. Pero Bien, para todo el sistema. Porque acá después lo que hacemos es, en este objeto de rutas tenemos el path y qué caso de uso va. Porque lo que hace esta función, lo que hace el servidor web es mapear, ¿no? Entre una ruta de una URL y un caso de uso. Te va a decir, bueno, para esta ruta ejecuto este caso de uso. Esta ruta, este caso de uso. Entonces acá está. vamos a tener varias así. Acá estas van a ser distintas, ¿no? Y estas van a ser distintas. Entonces vamos a decir, ¿Y las eh, dependencias son las mismas para todos los casos de uso? ¿O ahí se puede definir otro grupo de dependencias, por ejemplo, deps2, que se inyectan en un caso de uso distinto? sí, sí, podríamos hacerlo así o podríamos hacerlo así también. Tipo, podríamos Tipo hacer metiendo esto, todos ahí. claro. Ahí va. Pero me parece que está bueno. O sea, si digamos, si mantenemos, fíjate, imagínate que este Find Admin Session lo van a precisar un montón de casos de uso, ¿no? Todos los casos de uso que precisan una sesión de usuario, de admin, van a precisar esa función para encontrarla en la base de datos. Para mí lo más fácil es, en vez de repetir este objeto en todos los casos de uso, no, en vez de hacerlo así y después repetir así y tener miles de objetos con todas las. Que lo podríamos tener si quisiéramos, ¿no? Capaz que nos da más control. Digo, está. Si en todos los casos de uso uso el mismo nombre, puedo tener un objeto solo. Y puedo pasarle. No, entonces me quedaría así. Imagínate que yo acá quiero hacer, no sé, get campaigns, que es otra que. Y tengo otro caso de uso, ¿no? Los dos usan esto. Usan el find admin session. El problema que puedo Claro, tener yo acá es. Capaz que esta, en vez de decir find admin session, le ponen, no sé, get admin session. Que da, es una cagada, porque en definitiva es la misma función con dos nombres distintos. Entonces lo que digo es, bueno, saco este nombre y me aseguro que estos dos casos de uso usen el mismo nombre. Y ahí ya le puedo hacer, upa, parece una paga. dale, tranqui. Vale, son las 9, ¿eh? ¿Ya pediste? Pero los niños no. Oh, te imaginas si me apaga la máquina ahora, me corto la bola. Alta trance. Sí, me queda el video cortado. Queda todo cortado por la mitad. No, eso, está. Entonces este servidor lo que hace es eso. Le arma un objeto con todas las funciones, digamos, que van a ser dependencias de los casos de uso, y después dice, bueno, para esta URL este caso de uso, esta URL este caso de uso. Y a medida que va haciendo eso, los va inicializando y le pasa el objeto con las dependencias. Entonces Bien. esto va a terminar con todas las funciones de Mongo, las vamos a tener todas acá. Después capaz que tenemos otro coso externo, lo vamos a tener todos acá. Y vamos a tener un objeto gigante de dependencias. Y después un objeto gigante acá de ruta, caso de uso, ruta, caso de uso, ruta, caso de uso. Vamos. Y después otro chistecito que tiene esto es. Mira, esto no lo borré. Ahí está mal. Tiene el override la idea es que yo cuando llamo a esta función puedo pasarle otro objeto para sobreescribir dependencias. Porque en el test algunas dependencias voy a querer eliminarlas. ¿No? Como si tengo que mandar un mail, no quiero mandar el mail, quiero mandarle un doble, ¿no? Le quiero mandar un alcahuete también para el test de integración. ¿Tá? Y este object assign es agarra este objeto que está acá y le agrega el objeto este, como que hace un merge. ¿Tá? Y si el override tiene las mismas claves, se queda con las claves del segundo. ¿Tá? Entonces, si el override tiene find admin session, el objeto deps se modifica con eso. ¿Tá? Bien. Vamos a pasarlo ahí. Lo paso por ahí para referencia.
¿Dónde estoy? Acá no, código. Acá. Entonces esa función. Y esa función la tengo acá. ¿No? Uso esa función la uso para inicializar el servidor web. Y después le digo, escucha al puerto. ¿No? Porque hay que ponerlo hay que conectarlo con un punto de entrada del puerto, digamos, al servidor web. Entonces le digo, bueno, escuchame el puerto 232. ¿Ah? Entonces en esta precondición tengo el servidor levantado con los casos de uso inicializados ya y las rutas macheando todo. ¿No? Bien. La siguiente precondición es la de siempre. Me conecto a la base de datos, me guardo la conexión, borro la base de datos y meto la sesión. ¿No? Porque, Ahora, perdón, sí. esa precondición de before all, entonces se va a repetir en casi todos los casos de uso, ¿no? No, Los TD. no, esta es la que en each. Each es la que se ejecuta en cada test, en cada it. Es esta. Esta se va a Claro, ejecutar una no, sola vez. a lo que voy en cada archivo spec Sí. vamos a tener que poner el before all para levantar el servidor, como quien dice, ¿o no? Sí, correcto. Ahí va, estaba bien. Claro, sí. Era esa la pregunta, me expresé mal. Y acá, viste que le puse la postcondición, ¿no? De que lo Ahí apague. va. Ah, Porque está. el problema que tiene esto es que si yo levanto el servidor y le digo, vos escuchame en el puerto 232.3.2 y después viene otro test y lo trata de enganchar en el mismo puerto, le da un error. Entonces, para que todos los specs, digamos, funcionen, tenés que levantarlo, bajarlo, levantarlo, bajarlo, levantarlo, bajarlo. Claro. Bien. Es lo que hay. Hay que hacer eso. Bien. Y después está before each, todo lo que es base de datos. Meto la sesión para adentro, así puedo probar de que la borra. ¿Ah? Entonces esa es la precondición. La precondición es servidor web, base de datos. Y después arrancan los tests, ¿no? Y de vuelta, acá el servidor ya está levantado con todas las dependencias. Entonces estoy probando así, estoy probando de todo esto, estoy probando. Entonces ya le digo, mira, le tiro un request, que es el helper este que tengo yo acá, que le tengo que decir en qué puerto levanté el servidor, aunque le hardcodeé acá, le hardcodeé localhost, porque esto es solo para testear, lo metí en la carpeta de support de la librería de testing, ¿no? Porque es solamente para testear el helper este. Entonces ahí ya le hardcodeé localhost, porque está, cuando esté testeando todas las llamadas que haga van a ser a mi máquina misma, digamos. Le paso el puerto, le paso el path, a qué path quiero llamar, ¿no? En este caso barra remove admin session, que si el servidor está bien configurado, esto va a estar mapeado con el caso de uso que yo quiero. Y después el cuerpo es el cuerpo es el cuerpo request que termina siendo esta variable payload. Que la estoy pasando a JSON, lo estoy serializando, lo serializo, lo paso a string, lo meto en el cuerpo del request, ejecuto el request y lo que se supone que tiene que pasar ahí es que el servidor tiene que agarrar el request, deserializar el body, encontrar el caso de uso. Ahora miramos eso también, porque eso también lo hicimos ayer al principio. Pero esto en definitiva tiene que terminar llamando al caso de uso así como lo diseñamos antes. Y acá hago el testeo, ¿no? La respuesta, acá le mandé un admin session ID que es cualquiera, un random. Entonces yo quiero que la respuesta vuelva con el status code 400 y que el error sea admin session not found. Que viene en JSON, ¿no? Vamos a correrlo. Porque como es el HTTP, ¿no? La respuesta va a venir serializada también. Va a venir en un string. Y yo lo tengo que deserializar. Si yo pongo acá esto, response.body. Uf, me olvidé de levantar la máquina. Pelotudo. Ahora es que lo borré. Una pregunta ahí. Sí. ¿Cómo fue que vos llegaste desde el payload a que ese payload va a ser el body? ¿O entendí mal? Sí, vamos a ver eso. A ver. Porque lo que hicimos ayer también fue esta parte, ¿no? O sea, en la parte del diagrama es esto. Entonces acá hay un código que todavía no vimos. En esta carpeta HTTP. Sí. Voy a cerrar todo, vamos a arrancar acá.
tengo una función createServer, ¿no? Entonces lo que hace el server es, el createServer lo que hace es levantar el servidor y recibe el mapeo. Estos roots que tiene acá es el mapeo, es el objeto de este URL, URL caso de uso, URL caso de uso. Eso viene por acá. Y la función esta lo que hace es, primero, crea el servidor web, ¿dónde está? Acá. No usamos Express, al final usamos el módulo que ya viene con Node.js, que es este, el HTTP, creamos el servidor. Y después lo que hace el servidor es estas tres cosas, ¿no? Tiene esto, ¿no? Server on request es cuando esta función se ejecuta cuando llega un request HTTP. ¿No? Pero cuando se llega un request HTTP nos da el objeto request y el objeto response, ¿no? Que son las dos, estamos como en el medio, ¿no? Nos llegó el request y tenemos que preparar el response. A partir del request tenemos esta función mapear URL use case, que lo que hace es hace el macheo, ¿no? Llega a la URL y encuentra el caso de uso, que lo saca de este objeto que está acá, que es bastante choto ahí, ¿no? O sea, clave, valor. La clave es la URL y el valor es la función del caso de uso. Entonces acá tenemos el caso de uso en esta variable y esto es lo que vos decías. Tenemos payload, que lo que es la función, tenemos esta función que se llama leer el request body, le pasamos el request. Y lo que hace leer el request body es leer el body. Entonces, el string que yo serialicé del otro lado, que se lo voy pasando, va a terminar en esta función y acá lo voy a leer y lo voy a pasar a objeto. Esta es la función que deserializa el cuerpo de la request, que termina guardado acá, en esta variable, payload. Entonces después, una vez que tengo la función del caso de uso y los datos, llamo al caso de uso con los datos. ¿Ah? Ahí es cuando ejecuto el caso de uso. Está, bien. ¿Ah? Y después acá lo que hago es, que ahora me doy cuenta que me falta una parte acá, porque puede ser que el caso de uso no exista. Si yo meto una URL cualquiera, está. Eso lo tengo que probar después. Yo lo hago fuera de cámara, aparte porque es un bolazo. Entonces ejecuto el caso de uso y de vuelta, ¿no? Acá entramos en la historia que hacíamos el otro día. Del caso de uso puede responder con error o no. Entonces den y catch. Si responde bien, devolvemos un status code 200 y serializamos la respuesta, la serializamos y la mandamos. Al servidor web no le importa en realidad la respuesta que es. Lo que le importa es salió bien, salió mal. Y la diferencia básicamente es esto, 400 o 200. 400 es bad request, si no me equivoco. Bad request, Bien. que es tipo vos mandaste cualquier cosa. Entonces si el caso de uso genera un error, le respondemos mandaste mal y acá están los errores. Si el caso de uso pasa y funciona todo bien, le decimos 200, ok, y acá está la respuesta. Acá lo que falta es tipo, si no tenemos el caso de uso, tendríamos que hacer return. No. Sí, vamos a hacer así, en return use case not found. Una cosa así. Ahí. Claro, porque faltaba el caso en el que vos mandaras una URL y no fuera ningún caso de uso. Ahí tenés que devolver un 404. Bien. Está. Entonces esta es la parte del medio, ¿no? Esta es lo que estamos hablando acá. Y en realidad no vimos todo porque no vimos Express medio por arriba, que después si querés medio por arriba porque Express es recontra choto, no tiene muchas cosas para ver. Nginx sí no vimos, pero lo vamos a ver cuando lo pongamos en producción, capaz mañana lo miramos. Pero está, la parte HTTP sí la hicimos acá. Entonces con esto terminamos con que la porquería esta recibe un request, lo traduce a una llamada a un caso de uso. Y después la respuesta al caso de uso hace lo mismo para el otro lado. Lo traduce en una respuesta HTTP. Acá tenemos el test. Entonces de vuelta, ¿ves? Yo le mando
a esta URL que traduce a un caso de uso, le mando este objeto que termina siendo el payload y después me fijo, a ver si esto anduvo, sí. Después me fijo lo que me respondió. Entonces ahí yo estoy acá, tengo la carpeta spec, llamo, no tengo el servidor, no sé si anda. ¿No? Llamo y le digo, bueno, si yo le mando un ID de sesión cualquiera, el loco me tiene que devolver un status code 400 diciéndome, vos le erraste. Y cuando yo deserialice, ¿no? Con el JSON parse, yo deserializo la respuesta, me tiene que devolver el objeto. Esto está medio complicado. Cuando yo deserialice la respuesta, me tiene que dar algo que es igual a un objeto así. ¿Ah? Terminó siendo este objeto así, admin session not found, que si te acordás era lo que le habíamos puesto, al caso de uso le habíamos puesto que Sí. si no encontraba. Una pregunta. Sí, Ahí es, vos estás con el S2 equal. ¿Es sí. para que el objeto sea efectivamente así o que el objeto tenga el atributo admin session que sea igual a not found? Esto prueba que el admin session sea igual a not found, pero también prueba que no tenga ninguna otra variable. O sea, si yo le Ah, está. digo test 1, 2, 3, 4, esto me va a decir, mirá que el objeto, no, esto es estricto. Es tipo, Claro. tiene que tener estas keys con estos valores. ¿Ves? Me dice, yo esperaba que el objeto Bien. tuviera estos valores. Está perfecto. ¿Ah? Lo mismo si le Bien. hago así, mira. Si yo le saco, me va a decir que esperaba que el objeto fuera un objeto sin propiedades y que no esperaba tener esto. O sea, es uno a uno. Chau, chau, chau. Ahí. Y después tenés el otro caso de uso, que es encuentra la sesión y la borra. En este caso hago lo mismo, ¿no? El puerto es el mismo servidor, el path es el mismo caso de uso, lo que cambia es el payload, en este caso, el admin session ID le mando la posta, ¿no? Le mando la sesión que yo sé que está en la base de datos. Y después me fijo, ¿no? Digo, bueno, la respuesta tiene que haber sido 200, el cuerpo tiene que haber sido esto. Viste, acá no lo deserializás porque es choto, es bien sencillo. Entonces digo, bueno, el status code tiene que ser esto, el cuerpo tiene que ser esto. Y después digo, bueno, y voy a ir a la base de datos, encuentro todos, los paso a array, me devuelve este array en el siguiente den, y digo, bueno, si borró la sesión que yo le di, el array de sesiones tiene que ser un array vacío. Y está. ¿No? Bien. Y esto es posta a posta, porque está con todo, ¿no? Está probando el servidor web, está probando el módulo de aplicación, ¿no? Está probando que esto haga bien el macheo entre URL y caso de uso, está probando que el caso de uso tenga todas las reglas que tiene que tener, y también está probando que las funciones de base de datos quiten las cosas y agreguen y las encuentren. ¿Tá? Entonces este es el test posta a posta. ¿No? Y después lo que quedó fue que, mirá, como corrimos las carpetas, o sea, si yo me paro en el root acá del proyecto, en la raíz, y tiro Jasmine, lo que hace es correr los test de integración. Yo me meto para app, corre solo los tests de esta capa. Y si me cambio para Mongo, ahí están todos los tests de las consultas a la base de datos. Entonces ahí quedó pipí cucú. Y en HTTP Perfecto. también tiene unos tests que capaz que podemos aprovechar y ponerle le ponemos el test de route request. Vamos a hacer el test de not found para que le agregamos eso recién. En realidad estoy haciendo mal, pero voy a poner acá use case not found. Vamos a copiar toda esta barrera. Request body no preciso. Digo barra testing. Bueno, levanto el server sin rutas. Lo pongo a escuchar. Ah, y a esto le falta. Esto está mal. Server. Viste, acá no me avivé de hacer lo que te decía hoy. Que no estoy cerrando el servidor. After all. Server.close.
Eso no me va a mandar. Bueno. Capaz que me voy a copiar el helper. Me voy a pasar el helper para acá. Voy a cambiar esto por el helper. Vayan comiendo, amor, que se enfría. Seguro. No, acá era esto, sí. Ahí. Está. Pero acá lo que quiero hacer es request al puerto a un path cualquiera, any path, y un body, que el body en realidad no debería importar. Y la respuesta de esto tiene que ser 404, porque no tengo ningún caso de uso. Entonces sería response. Acá tengo que poner el don, a ver si hasta ahí voy bien. Sí. Y esto tiene que ser response status code, tiene que ser 404, y el body de la respuesta tiene que ser vacío así. Esto lo hice mal, ¿viste? Porque hice primero el código y después hice el test. Pero está, ahí quedó el test. Ahora ya sabemos que el servidor rutea el request, y si no encuentra el caso de uso, vamos a ponerle to use case. Y si no rutea el caso de uso, no funca. Está. Ese te faltaba ahí. Y ta, eso fue lo que hicimos ayer nomás. Medio que paviar con esto un cacho. Que tal, como me faltaban las funciones esas, no llegamos a terminar de hacerlo todo bien. Toda esta parte la hice yo después por mi cuenta. Pero está. Porque aparte no tiene mucha locura, ¿no? Porque ya está todo probado. El test de integración se hace al final. Cuando ya tenés todo andando, ahí haces el test de que todo funcione al mismo tiempo. ¿Tá? Así que esto está así. Y bueno, lo que nos quedaría ahora, que podemos hacer mañana, son estas 3. ¿Cuántos días nos quedan de esto? ¿Qué día es hoy? Estamos acá, día 3. Nos queda un solo día. Uf. Se complica. Mañana va a tener que hacer todo. Capaz que hago algún videito yo por mi cuenta y lo paso ahí con lo que falte después. ¿Tá? Pero, en definitiva, ahora mismo estamos en que de esta capa para atrás está todo probado. En este caso de uso en particular, en el de logout. Y lo que falta hacer son estas 3. Y está. Que yo creo que lo podemos hacer también. Yo me preparo ahí alguna cosa, algún ejemplito para hacerlo un poquito más rápido y lo logramos hacer mañana. Dale, vamos. Bien, impecable. Bueno. 10 puntos. Terminamos tempranito aparte. Sabelo, de una. Dale. Oh, para que apago acá la grabación y vemos de... Bueno, chao YouTube. A los amigos que no nos acompañan. Manga deja tirado.